Vamos a orar, por favor, paguen todos sus teléfonos. Vamos a recordar que nos dirigimos a Dios y que no debe haber distractores, que primero está enfocarnos en Él, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, Señor. Reconocemos que nada somos ante ti y que nada podemos hacer sin ti, Señor. Venimos esta tarde, noche, Señor, a glorificar tu nombre con nuestras vidas, Señor, poniendo la atención de vida, sujetándonos a tu palabra, aprendiendo a conocer más de ti. Y también, Señor, porque sabemos que hay muchas cosas por qué orar, Señor. Tú nos mostraste en tu palabra que siempre había motivos para orar, Señor. Siempre nos mostraste tu comunión con el Padre, la coinonía que había, Señor. Y también nos enseñaste que debemos orar sin cesar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, que no seamos personas que solo tienen conocimiento, Señor, y no viven conforme a la palabra, que empecemos a dejar ese yo, Señor, que nos impide avanzar, ese yo que nos hace ser un obstáculo para poder tener esa relación estrecha contigo, Señor. Permítenos, Señor, que tú nos quebrantes, Señor. Quebrántanos para que podamos reaccionar y volver a ese camino que es estrecho, Señor. Pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que obres en los corazones de las personas que no vinieron, Señor, que a veces hasta una simple gripa, Señor, la ponen de pretexto, Señor. Señor, estamos acá porque necesitamos de ti, Señor, no tú de nosotros. Y queremos aprender eso, Señor, a ser personas que siempre reconozcamos que necesitamos día a día de ti, necesitamos glorificar tu santo nombre y necesitamos trabajar en tu obra conforme a tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Mateo capítulo 22, por favor. Capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Versículo 37, vamos a leer hasta el 40. Página 714. Jennifer, páginas, ¿ya tienen? Ah, bueno. ¿Listos? Capítulo 22, versículo 37 al 40. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Okay? Estamos viendo acá al Señor Jesús dando una enseñanza, pero no vemos mencionando un mandamiento sobre otro como pues hemos visto, ¿no? Como se acostumbraba también allá, que mencionaban todos los mandamientos. Los judíos tenían más de 500 mandamientos allá. Y vemos que el Señor menciona aquí 2 mandamientos. Está definiendo acá la ley en lo que es lo primordial, lo que es lo principal, o sea, lo que es más importante. ¿Y qué es más importante? Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, o sea, con toda tu alma. ¿Qué quiere decir acá? Que con todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes,
todo lo que das en otras cosas y no las estás dando en el Señor. Y el segundo, dice el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí es donde vamos a ver muy claramente cómo vamos en contra. Nosotros estamos en contra de lo que la psicología enseña. Este mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo es algo que la psicología no acepta. Aquí estamos viendo que amar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, no se puede hacer tal vez a la perfección, pero se puede esforzar a dar todo, ¿ok? Cristo pues fue el ejemplo supremo. Él es el ejemplo de perfección. Porque si vemos el caminar del Señor, no hubo ningún momento en que Él no le quiera dar gloria a Dios, en que no esté amando al Padre. En todo momento, en todo lo que estaba haciendo, Él estaba pensando y amando al Padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de Él. En todas las acciones, Él siempre glorificó al Padre, siempre en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus pensamientos, en todo glorificaba y amaba al Padre. Y eso es algo que decimos, bueno, es que es difícil, pero no puede ser difícil para un cristiano, porque si Dios mismo está morando en ti, Dios mismo es quien te empuja a hacer lo mismo que Él, es quien te impulsa a hacerlo, ¿no? Entonces, no vemos al Señor Jesús en ninguna parte de la Biblia donde esté caminando, que haga algo pensando tal vez en su gloria, pensando tal vez egoístamente. No, todo lo que hacía, lo hacía diligentemente, lo hacía pensando en el Señor, lo hacía amando a Dios. O sea, dices, wow, qué hermoso, ¿no? Y vemos a hombres que lo seguían, y luego más adelante en el libro de Hechos vemos a mujeres también que seguían haciendo lo mismo. Hasta aquí pues tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo, ¿no? Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Normalmente nos enseñan que debemos amarnos a nosotros. Y aquí pues el problema no es que uno se ame. Aquí el Señor Jesús lo que quiere decir que nosotros ya nos amamos demasiado. ¿Acaso hay alguien de acá que se quiere hacer daño? O sea, siempre vas a hacer cosas para tu beneficio, o sea, porque te amas. O sea, el problema acá no es que te ames. Aquí ya te amas demasiado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que si ya nos amamos demasiado, ¿ahora qué tenemos que hacer? Amar a otra persona como yo me amo. No sé si me estoy explicando. Ya no voy a ser esa persona que tenga esa autocompasión, sino que ahora va a ser por otras personas. Porque antes, pues nosotros como que teníamos esa manera de cuidarnos, manera de protegernos, manera de... No, ahora ya no va a ser para nosotros, sino ahora va a ser por los demás. Tú ya te amas demasiado, ¿no? Ahora, no significa que esto no nos va a prohibir que no nos amemos, no. O sea, nosotros de por sí ya nos amamos. Nosotros tenemos que entender que nosotros nos amamos porque nos cuidamos, porque nos preocupamos por nuestros propios intereses, nos preocupamos por nuestros alimentos, por los de nuestra familia, pero ahora tenemos que empezar a preocuparnos por los intereses de los demás, tenemos que empezar a preocuparnos por los intereses de otros. Ya no es yo, o sea, ya no soy yo, sino ya son los demás. ¿Cómo demuestro yo amar al Señor? Amando a los demás. Amando a los demás. Y digo, no es tan fácil porque dices, bueno, es fácil amar a personas que se dejan amar, que no son tan difíciles. Pero cuando te topas con una persona que, ay, qué trabajo me da este hermano o esta hermana que no la soporto o no lo soporto, porque a veces te topas con personas que son así como que insoportables. Ahí es donde tú vas a mostrar si verdaderamente amas a Dios, porque tú tienes que amar a esa persona. Porque digo, es fácil, amo a cualquiera que se deje amar, que es muy fácil, pero alguien que es medio insoportable y que de por sí así es, de por sí, ahí es donde vamos a mostrar si verdaderamente amamos al Señor.
¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos está diciendo. Y para eso Él vino a este mundo, y para eso nos redimió, para eso nos rescató, para eso nos hizo partícipes de su familia, para eso nos hizo un solo cuerpo. Va a haber alguna persona que sea piegue, que sea pésimo, pero pues tienes que amar. Tienes que amar. ¿Ok? Cuando el Señor dice como a ti mismo, es cómo piensas, es cómo actúas, es cómo eres contigo. Entonces así debes hacerlo con el prójimo. Ya no tienes, dijimos un rato, esa autoestima por ti, sino tienes estima por el otro. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya no estás cayendo en el egoísmo. Ya no hay egoísmo. El Señor nos ha enseñado esto de la autoestima, solo que obviamente no lo dice directamente. Y nos ha dicho que tenemos que morir a ello. Lo vimos en Marcos, ahorita lo vamos a ver en Mateo 16. Mateo capítulo 16, 16 de 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Eso lo vimos en Marcos recientemente. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí estamos muriendo a esa autoestima. Todo que no lo dice directamente autoestima, pero obviamente es lo que significa. Dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Luego dice en el 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A veces, la forma en que se explica, podemos decir que a lo mejor ya no queremos enfocarnos en que podamos vivir para nosotros, o sea, para nuestro yo. No es ese el enfoque. Ya dice el Señor, ya te amas demasiado, ya lo haces, pero ahora empieza a preocuparte por los demás. O sea, no es que, pues ahora ya no me voy a preocupar por mi cuerpo, no me voy a engordar, voy a hacer cosas que van a perjudicar mi salud. No. Eso no está diciendo el Señor, ¿no? O sea, realmente, sí, cuídate, vives para ti, pero ya no hay ese egoísmo, sino que estás viviendo también pensando en los demás, estás sirviendo a los demás. ¿Cómo puedo yo demostrar mi servicio a Dios? Sirviendo a los demás. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Entonces, ya no hay egoísmo, ya no estamos viviendo nuestra voluntad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando nuestra cruz. Estamos cargando nuestra cruz. O sea, estamos muriendo, ¿qué? O renunciando, ¿a qué? A la voluntad nuestra, a nuestro yo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino y fue Dios acá en la tierra. Se hizo carne. Se negó, ¿verdad? Se hizo carne, se negó. Dice, vine a hacer lo que me dijo el Padre. O sea, no vine a hacer mi voluntad, la que vino. Entonces, estamos viendo claramente cómo el Señor nos está dando el ejemplo. Él dio todo por nosotros, aún siendo nosotros, ¿qué? Enemigos de Dios, pecadores. Él se dio por nosotros, hasta lo criticaban. Él come con los pecadores, con los publicanos. Venían los fariseos y lo estaban criticando. Pero Él vino realmente a negarse, vino a morir. Él dio todo por esas personas, por nosotros. Aún estando en contra de Él, dice la palabra, aún en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos perdonó, Él nos justificó ante el Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, servir, ser verdaderamente un seguidor de Cristo, un pequeño Cristo, que es lo que significa cristiano. Y en ocasiones tenemos que sacrificar muchas cosas por esto. Por ejemplo, ¿qué pasa? A veces tienes que sacrificar hasta tus propias vacaciones, si es que la tienes. Bueno, vamos a poner que trabajas en un área donde te dan vacaciones. Hasta eso tienes que sacrificar. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar esperanza, porque el mundo se está perdiendo, porque aún en vacaciones la gente se puede morir y se va al infierno. A veces tienes que sacrificar tu domingo, porque mucha gente, mi domingo, tienes que sacrificar tu domingo, tienes que sacrificar tu jueves, tienes que sacrificar tu martes, y no debe ser un sacrificio.
Pero tristemente mucha gente lo toma como sacrificio. Entonces nosotros ya no debemos caer en autoestimarnos, ya no debemos caer en autoengrandecernos, porque a veces nos exaltamos, ya no debemos caer en autocompadecernos, sino que debemos negarnos totalmente a nosotros. Porque el que quiere engrandecerse, dijo el Señor Jesús en Mateo 20, 26 en adelante, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces el que quiera hacerse grande, que se vea que es servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. No estamos diciendo mentiras, no estamos atacando a nadie, pero es lo que tenemos que hacer. Que tiene que ver en cada uno de nosotros, de veras, si queremos glorificar a Dios como dice el Señor Jesús, servir. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hay un ejemplo supremo. Los que son grandes son los que son siervos. Si no somos siervos, no somos grandes. ¿Ok? Son los que sirven. Los que son grandes son los que sirven al Señor, los que sirven a los demás. Los que no cumplen no están haciendo bien su trabajo. Los que cumplen están siendo siervos de Dios. Aquí no yo lo califico, lo califica el Señor. Los que son servidos, lamentablemente, hace rato en una plática dijimos, no son iglesia, solo son simpatizantes, se les llama simpatizantes. A los que están así, se les llama fieles. Pero los que no son simpatizantes van a estar allá y déjalos, porque Dios los tiene allá por algo. Algún día se van a convertir. No son convertidos. Una persona que no esté buscando servir a Dios, que esté buscando verdaderamente el reino de Dios, que esté buscando ser un hacedor, no es un convertido, aunque ya conozca la palabra. Tenemos hermanos acá que vienen no solo los domingos y conocen mucho de la palabra, pero aquí estamos viendo que no son convertidos. Porque si fueran convertidos estarían abriendo las puertas a este lugar. Porque tendrían sed y hambre de la palabra. Porque tenían la necesidad de ser como iglesia, el reunirnos como iglesia. Entonces, el que es mayor, dice Mateo 23, 11 y 12, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, dice el Señor. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Este es el costo de seguir a Cristo. ¿Ok? Ese es el costo de seguir a Cristo, no es broma, este es el costo de seguir a Cristo. Si no lo quieren tomar como es, pero este es el costo, tenemos que humillarnos ante Cristo, no ante los demás. Y si me tengo que humillar ante alguien, lo voy a hacer por Cristo. No me duele. A veces hasta tenemos que pedir perdón. A mí me da tristeza porque yo recuerdo haber comentado a un hermano acá que pida perdón a los hermanos y nunca lo hizo. Y es muy triste. Es muy triste. A veces ni la culpa tiene uno, pero el Señor dice, pídele perdón. El mundo, ¿qué hace? Lo contrario. Quiere decir, pertenece al mundo. El mundo hace lo contrario. El siervo no debe seguir la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo, obviamente sabemos que todo el que se considera enemigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros no debemos seguir la corriente de este mundo. El verdadero siervo, el verdadero cristiano, no debe seguir ese sistema, no debe tener autoestima, no debe ser egoísta. Porque si hay esto, son cosas que impiden que podamos seguir a Cristo. Esas cosas van a ser obstáculos para que podamos seguir a Cristo.
¿Ok? Lucas 14, versículo 27. Lucas 14, versículo 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice allá? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, el que no se niega a su voluntad, el que no se niega a su yo, el que sigue siendo como el mundo, el que no se sujeta. Según de Timoteo 3, 1 y 2. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ok, aquí está diciendo que vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres que, ¿qué dice allá? Amadores de sí mismo, autoestima, orgullo, igual a pecado. ¿Ok? El pecado, ¿qué dice la palabra que es? Muerte. Muerte. Habrá personas que se amen a sí mismos, que sean vanagloriosos, que sean avaros, que sean soberbios, que sean blasfemos, que sean desobedientes a los padres, que sean ingratos, que sean impíos. Todo esto obviamente es autoestima, esto es orgullo, esto es soberbia y esto es muerte. Esto es muerte. Juan capítulo 12. Versículo 25. Es el primero de Juan, segundo de Juan. No, este es Juan. Juan capítulo 12, versículo 25 dice, el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Ah? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y no estoy diciendo que no, dijimos hace rato que no te quieres, que no te amas, no, tú ya te amas demasiado. Aquí está diciendo que realmente te niegues, que realmente ya no estés viviendo tu voluntad. Yo soy así. Yo soy una persona que piensa mal, yo soy una persona que habla mucho, yo soy una persona que falta mucho, yo soy una persona que no tiene ni siquiera un tiempo para los demás, sino que solo para él. Yo soy una persona que insulta, yo soy una persona que hace tal vez cosas, bueno, todo esto ya no debe estar. Eso ya no debe estar. Esto es me niego a esto. Ahora adopto el sistema de Cristo. Ahora empiezo a servir a los demás. Ahora me empiezo a preocupar por los demás. Ahora empiezo a buscar hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a ser humildes también para tener paciencia los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. ¿Ok? Cero al orgullo, el orgullo, la soberbia, la autoestima es igual a pecado. Eso no debe de estar en nosotros, para nada. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. No lo voy a leer completo, sino dice allá, ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. ¿Sí están allá? Romanos, ¿no? 12, 3. No, lo estoy partiendo el versículo. ¿Está bien?
Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estoy partiéndolo en A y B. La parte B dice que ninguno piense de sí mismo, está diciendo, ninguno piense de sí mismo más que lo que debe de pensar. O sea, no se crea más, no sea más orgulloso. Perdón, no sea orgulloso, porque es lo que está diciendo. No te creas altivo, no te sientas más que los demás, no seas orgulloso. El orgullo no es de Dios. Aunque te estés leyendo la palabra todo el día, si tú no te sujetas a la palabra de Dios, estás siendo orgulloso. Aunque estés escuchando tus alabanzas, aunque estés escuchando tus predicas o lo que quieras hacer, si tú no te estás sujetando o te estás humillando ante Dios, estás siendo orgulloso. Por el 4. ¿Sí? Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sí, ella está hablando del cuerpo de Cristo, ¿ve? Pero aquí nos estamos enfocando en manera personal ahorita. El orgullo. 1 Pedro 5 dice igualmente 1 Pedro 5, a ver, ¿5 qué? ahí te digo 5. Es que no puse la cita bíblica. Ahí está. 11. Sí. A él sea la gloria No. y el imperio. Es el No, 5. 1 Pedro 5, 5, perdón. 5. Es que es 5 hasta el 11, pero solo vamos a leer el 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquí está claramente sujetos, ancianos se refiere a los que ya tienen tiempo en la palabra, que son señalados por el pastor como ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, que se vea la humildad, sujetos, sumisos, revestidos de humildad, porque si no, estás en orgullo y estás en soberbia, y dice que a Dios resiste, ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes como Cristo, que se vea tu humildad. O sea, el pastor discierne rápidamente si eres orgulloso o eres humilde, pero la cosa es que tú lo veas, que tú veas qué tan orgulloso eres o qué tan soberbio eres y digas, bueno, esto no me está trayendo nada bueno en mi relación con Dios. El Señor es nuestro ejemplo supremo. Decimos, somos cristianos, bueno, debemos ir tras de sus pisadas, debemos imitarlo, debemos tomar la actitud que Él tomó, Él que dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la del Padre, la que me envió. Él vino a humillarse, Él vino a servirnos, vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. No vine a ser servido, no vine a ser servido. O sea, eso nos dice mucho. No vine a ser, bueno, voy a servir, no me importa si no me sirven. Yo voy a servir. Ahora, el que no quiere hacerlo, obviamente está en soberbia, está en orgullo. Y esto dice el Señor que nos va a humillar, nos va a quebrantar. Entonces tenemos que hacer a un lado todo esto, pedirle perdón a Dios, hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado el orgullo, porque la soberbia no es de Dios. El orgullo no es de Dios.
Hay que tomar la actitud que tomó el Señor Jesús cuando vino a enseñarnos. Él dio todo, Él dio su amor, Él se sacrificó, Él tuvo compasión, Él fue sumiso, Él fue obediente, Él fue valiente, Él fue santo, sin egoísmos, siempre interesado en glorificar al Padre y en salvarnos. Ese fue su enfoque. Se vio, pero así, a leguas el interés al prójimo, como no hay ni habrá otro igual. Hay lugares, de hecho muchos se llaman como que seamos altruistas, porque el altruista que hace, se mueve por procurar amar a los demás, hacer cosas sin que le den algo, ¿no? Nosotros no lo llamamos así, nosotros lo llamamos amarás a tu prójimo como a ti mismo. No somos altruistas, somos personas que vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, porque eso es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Fíjense, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Y ve? Proverbios 11:2. ¿Qué está diciendo acá? Que el orgullo, la soberbia, que hace acarrea deshonra. ¿Cómo sabes? Estoy deshonrando a Dios. En vez de honrar a Dios, estoy deshonrando a Dios. La sabiduría está con los que son humildes, con los que verdaderamente se sujetan a Dios, se sujetan a su palabra, viven como Él, ponen la otra mejilla. El Señor no quiere que seamos soberbios, porque nos va a doler. El Señor nos quiere dar ese don de sabiduría, pero si estamos en la soberbia, no va a haber esa sabiduría. ¿Qué lo dice? Mas con los humildes está la sabiduría. O sea que tienes que ser humilde para que el Señor te dé ese don. Él te lo quiere dar. El don de ser humildes, ¿por qué? Porque nos ama, porque no quiere que pasemos por cosas fuertes, no quiere vernos quebrantados, no quiere vernos sufriendo. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la soberbia? Nos aleja de Dios. Creemos que estamos con Dios, pero no estamos con Dios. Estamos caminando tras de otro, no de Cristo. Él nos enseñó la humildad y lo enseñó en lo supremo, y está muy claro. Él dejó todo por nosotros, se humilló, dice allá en Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo, en el versículo 5. Se humilló hasta lo sumo. O sea, ¿qué es esto? Al extremo. Y cuando hizo contacto con su cuerpo humano, cuando vino a esta tierra a encarnar, igual se estaba humillando. Y cuando también nos muestra un linaje sin realeza, porque venía del linaje de Rahab, que era una gentil y aparte era una mujer de la vida, se estaba humillando. Y cuando nos mostró que Tamar se había prostituido con su suegro y que él viene de ese linaje, ¿qué estaba haciendo? Se estaba humillando. Se estaba humillando. Cuando nos muestra que aunque fue el rey David, pero el rey David, ¿qué hizo? Adulteró, mintió, asesinó, se estaba humillando. Se estaba humillando. Él no vino de un linaje, wow, de realeza, que no haya no, se humilló. O sea, él vino de un linaje para que también nosotros podamos decir, mira, el Señor se humilló y nosotros tenemos que humillarnos. Y también podamos ver, tenemos oportunidad, así seamos prostitutas o lo que sea. El Señor dio oportunidad a esas personas. Y también tenemos la oportunidad. Asesinos, adúlteros, porque David fue asesino, fue adúltero. Entonces vemos que el Señor Jesús se humilla hasta lo sumo. Vemos que hasta cuando nació, no en un lugar digno de un rey. O sea, un establo con olor a estiércol, recostado en una tina llamada pesebre, que era un lugar donde le daban de comer a los animales. Ofendido por su propia creación, siendo insultado, siendo golpeado, siendo burlado, le arrancaron la barba, le escupieron, le rompieron el corazón. No Judas le rompió el corazón entregándolo, le rompieron el corazón.
Y aún así se mantuvo en humildad. En humildad. Entonces aprendamos la humildad. La humillación del Señor Jesús resalta la humildad divina. El orgullo impide, dijimos anteriormente, que nos arrepintamos, que envenena el alma, destruye nuestra relación con el Señor. Lo dijimos, ¿te acuerdan? La semana pasada, eso dijimos. El martes, creo, ¿no? Ya lo dijimos. ¿Sí? Fue el martes. Ahora, no dijimos el punto, o sea, lo que encierra todo esto. En un solo término, ¿qué hace el orgullo? Deshonra a Dios. Deshonra al Señor. Entonces, ¿quién deshonró al Señor? Con orgullo, con soberbia. Satanás. Satanás deshonró al Señor con orgullo, con soberbia. Él quería ser como Dios. Entonces, él deshonró a su Creador. No caigamos en el mismo error, no lo sigamos a Él, sino que seamos humildes, seamos verdaderamente sujetos. Hay mucha palabra acá que nos habla para que seamos sujetos. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. O sea, va a resistir siempre a los orgullosos. Él aborrece la soberbia, Él aborrece la arrogancia, Él aborrece el mal camino y la boca que es perversa. Entonces nuestro sentir debe de ser ¿qué? Aborrecer lo que Él aborrece. Porque se supone que Dios está dentro de mí y me está mostrando a través de las Escrituras que Él está aborreciendo, yo debo de seguir. Entonces, ¿qué debo hacer? Aborrecer todo lo que Él aborrece. Aborrece el pecado, aborrece la soberbia, orgullo, esto no lo debo de tener. Si Él lo aborrece. Porque si no, dijimos que caemos en ¿qué? En deshonrarlo. Y no queremos deshonrar a Dios. Él claramente, yo soy manso y humilde de corazón. Él lo dijo. Y Él es tu Señor, mi Señor. Si es mi Señor, si es tu Señor, sí, significa que es tu dueño, que es tu amo, que es tu rey. Entonces, tengo que seguirlo a Él. Difícil, se puede decir que algo, pero Él nos da la gracia para poder hacerlo. No solo es la gracia redentora, hay una gracia que derrama todos los días para que podamos estar en ese camino. Si no, no podríamos. Él nos da esa gracia, el Espíritu Santo nos da esa gracia, nos impulsa, pero tenemos que obedecer, nos da la solución. Él ha dicho, pues, wow, qué pesada carga. Bueno, Él ha dicho, si vienes a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque tu carga yo la voy a cargar y yo te voy a dar la mía que es ligera. Pues te va a dar la manera de sobrellevar esto en paz. Aunque tú lo veas como algo fuerte. Pero si te mantienes arrogante, orgulloso, creyendo que tú eres superior a los demás, no, nosotros tenemos que ver a los demás como superiores. Y todo debe ser, lo hago para Él sin que tengan que verlo los demás. No tengo que mostrarlo. Yo lo hago y listo. Entonces, si estás cargado, dice que Él te va a hacer descargar. Va a compartir, como dijimos, eran como dos bueyes que llevan el mismo yugo, pero siempre ponían al buey más fuerte y más entrenado, y ponían al nuevo, que es más débil, y el otro es el que lo guiaba, cargaba más que el otro, le enseñaba. Bueno, pues es algo así. El Señor no nos va a quitar el problema, porque sí lo puede quitar, pero la cosa es que te enseñe a cómo debes llevarlo.
y Él lo va a cargar más que tú, te va a dar una carga ligera, una carga ligera. Vamos a empezar a orar.